Bueno, saludos mi querida comunidad del Filósofo Digital. Estamos en el episodio 20 de la tercera temporada. Wow. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. Pero el tiempo Feliz. no pasa, el tiempo se disfruta. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí hoy con mi invitada súper especial que tengo. Ay, Manuel. Una persona que tengo poco tiempo conociendo, pero siento que te conozco hace muchísimos años. Es que es un magneto, yo no sé, ¿Verdad? con los venezolanos, es un magneto, Sí. Manuelito, sí. Y también, bueno, es una energía, yo creo que es una conexión, es una energía ¿Será maravillosa. nuestra energía de arepa o no? De arepa, ¿Será? de reinas de piedad, sí. De Reinas de Piedad. Dijiste que te encantaba, a lo mejor Amo, es eso. amo. Pero bueno, hoy está conmigo Cintia. Y hoy es un gran día para mí porque entrevistar a una persona como ella, en este nuevo podcast que estamos nosotros, esta nueva comunidad que estamos creciendo y creando, es un reto. O sea, todavía estoy peleando con mi síndrome del impostor por tener aquí a una presentadora de televisión, autora de libros y una persona maravillosa. Si ustedes tuvieran la suerte que tengo yo de estar aquí al lado de esta energía tan bonita, aparte de todo, hoy nos acompañan en el estudio sus padres. Unas personas súper maravillosas, increíbles que vienen desde Perú. Llegaron el día jueves y lo más maravilloso de todo esto es que es primera vez que los tengo a los dos juntos en una entrevista, o sea, que vean una entrevista mía. Entonces es una bendición. ¿Sí? Sí. Bueno, después le preguntamos al final qué opinan de eso. Pero estamos convenciendo al papá a ver si se decide entre los entrevistas también y habla con Nofera. Vamos a ver. Sí, él es si un libro que hay de por ahí- petete, un libro de petetes. si un libro que hay por ahí lo termina convenciendo. Pero bueno, Cintia, estamos aquí en el episodio 20 de la tercera temporada. Hay mucho que quiero preguntarte, que quiero hablar contigo. Pero antes de contarte rapidito, que más o menos te hago fuera de cámara, ¿qué es Filósofo Digital? Primero, el Filósofo Digital no soy yo, es un movimiento. Es un movimiento que yo sentí que tenía que comenzar. Es un movimiento que la idea es ayudar a las personas a que no se olviden que nosotros somos pensamiento. Y que en las preguntas que no tienen respuesta, es ahí donde la vida de verdad se desarrolla y crece. Que cuando creemos que que sabemos todo, cuando creemos que porque escuchamos algo ya eso es conocimiento. El conocimiento tiene muchas fases, muchas fases, pero la más importante es vivirlo. Una vez, nosotros en un episodio, después Nofera me corregirá, que por cierto, como todos saben, está escuchando en pasivo, Nofera me corregirá, hicimos un episodio del efecto no sé. Y el poder que tiene cuando tú aprendes a decir no sé con orgullo. A nosotros en Latinoamérica nos hacen decir que la vulnerabilidad está mal. Aquí César, estábamos hablando de César hace un rato, César Jaime, comentó en el episodio que tuvimos que las grandes empresas de Latinoamérica, tú no sabes quiénes son los dueños, y si lo sabes, esos tipos son perfectos, nunca se equivocan, siempre son perfectos. En cambio en los Estados Unidos hay una empresa exitosa y tú ya ves al CEO hablando de sus errores, hablando de las graduaciones, de todas las veces que metió la pata, hablando de su humanidad, porque la vulnerabilidad es lo que te ayuda a crecer. Exactamente. Pero nosotros en Latinoamérica condenamos la vulnerabilidad, la vemos como debilidad y por eso es que nos cuesta tanto evolucionar. Porque nos separamos de quién somos y nos volvemos otra persona. Pero tú no te dejaste. Tú lograste tomar tu vulnerabilidad y salir a hablar de ella. Y eso para mí es increíble. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito? ¿Cómo pasó? ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo te atreviste a luchar contra lo que vivías? Contra el dolor. Y al mismo tiempo decir, tengo que sanar y tengo que sacarlo. Y al mismo tiempo tengo que ser faro para otros o otras que están viviendo lo mismo que yo vivo. Yo creo que lo que dijiste es muy cierto, ¿no? Yo pienso que muchas veces nos frenamos por el ego, por ser egocentristas, por no tener los pies en la tierra, por no aprender a ser humildes, ¿no? Y eso es normal. El ser humano, si lo tiene, es normal. Lo más maravilloso es darse cuenta y trabajarlo, ¿no? Creo que con este libro, mis ataques de pánico empezaron en el 2014. En el 2004. Ha sido 14 años de un proceso que al principio costó mucho sufrimiento, pero sufrimiento es transformación. Aprendes a conocerte, a autodescubrirte, empiezas a ver qué es lo que puedes hacer, cómo puedes sanar, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que puedes decir sí, qué es lo que puedes decir no. Y todavía sigo trabajando, a veces es muy difícil para mí decir que no.
pero ya lo estoy haciendo porque... Menos mal que no me dijiste que no la entendí. ¿Cómo te voy a decir que no, Manuel? Eso no hay forma, no hay forma. Pero sí, fueron 14 años de los ataques de pánico que empezaron en el 2004 y fue realmente un proceso. Un proceso que al principio yo tenía 4 ataques de pánico 4 veces al día. Imagínate, o sea, los ataques de pánico los tenía fueron 4 meses, 4 veces al día. Era impresionante, era una manera de verdad que solamente yo iba a trabajar, porque tú sabes que acá si no trabajas, pues no pagas tus cuentas. Fue ir a mi trabajo, ir a la casa, los fines de semana yo no salía, estaba encerrada. Me ayudó también a sentir frustración, depresión. Yo estaba sola, mi familia en Perú. Realmente mis papás son pilares de fe, una base maravillosa en mi vida, que yo no sé qué haría sin ellos, la verdad, porque lo primero es coger el teléfono. Y cuando me acuerdo que cuando yo les comenté eso que sentía, porque mi primer ataque de pánico fue manejando en la I-95 y yo misma fui y me interné en un hospital, porque yo me acuerdo que yo fui al hospital y les dije, estoy teniendo un infarto. Porque en esa época pues no había, en el internet, no había mucha información. Era como un tabú el tema de los ataques de pánico y ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, ¿qué es lo que estoy teniendo? O sea, sentía que era un infarto. Cuando llegué, la enfermera me dijo, no, si tuviera infarto no estaría como está. Me entraron dentro de uno de los cuartitos que hay en emergencia, vino el doctor y me dijo, usted ha tenido ataques de pánico. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo no sabía nada, o sea, era ignorante en ese tema. Entonces, ¿qué me quedó? Empecé a averiguar y era realmente, yo entraba a la oficina, al baño de mi oficina cuando tenía los ataques de pánico, entraba al baño de mi oficina y me ponía en bolsas, empecé a averiguar bolsas de papel y sentada en el piso para poder contrarrestar eso. Porque decía, yo tengo que trabajar, yo no puedo faltar, yo tengo que ir como sea. Y lo que sí, siempre me he caracterizado de ser una persona que a pesar que a lo mejor es difícil las situaciones, igualito las hago. No importa, empujarme, que es lo más importante, yo creo. Pero yo también creo que esa fuerza y ese empuje siempre ha venido de Dios en mi vida. Y disculpe que tengo una pregunta. Para aquellos que no saben cómo se siente un ataque de pánico y que a lo mejor los tienen, pero no tienen ni idea de cómo. ¿Tú estarías cómoda con describirlo? ¿Qué sientes? ¿Cómo pasa? Son diferentes maneras. ¿Cómo se identifica? Empiezas a la sudoración en las manos, empiezas a esa ansiedad. Lo que pasa es que tu mente va hacia el futuro, de qué es lo que va a pasar, o sea, sentir es el miedo hacia el futuro. Entonces tu cabeza, una vez que empieza a pensar, no para. Entonces piensas de que, o sea, cada persona tiene, como yo digo en mi libro, no soy psicóloga ni doctora, y lo menciono siempre y en cada entrevista, lo hablo a base de mi experiencia personal. No, yo me iba mucho al futuro y eso yo empecé a anclar mi presente, pero los síntomas eran, me sudaba la mano, sentía una palpitación, mi corazón se aceleraba, una presión en el pecho. Con infarto, ¿no? Exacto, una presión en el pecho. Luego la segunda etapa ya no era la presión en el pecho, sino era algo con mi mente. O sea, como que sentía que me iba a volver loca, porque los ataques de pánico parece que duraran una eternidad, pero realmente pasaron segundos. Y son los segundos más, horribles que puedes sentir como... Agua, exacto, o sea, como que no sabes qué es lo que realmente vas a sentir en ese momento, qué te va a pasar. Y yo me acuerdo cuando mi mamá cogió el primer avión y vino, mi mamá me dice, la oración es lo más poderoso. Yo, gracias a Dios, cuando fui al hospital a emergencia, me dieron unas medicinas para los ataques de pánico. Y yo llegué a mi casa y sentí como que una vocecita me dijo, no las puedes tomar, no las vas a tomar. Y yo las boté al inodoro y no las tomé. Empecé a meterme a la computadora, empecé a averiguar cómo podía controlarlos, pero no había mucha información como hay hoy en día. Entonces, de esa experiencia, de ese sufrimiento, en cierta forma sentir frustración, depresión, fui transformándome, ¿no? Poquito a poco. Fueron 14 años, no estamos hablando de 2, 3, 4 años, fueron 14 años, pero esos 14 años sirvieron para autoconocerme,
para realmente, cuando sé que, por ejemplo, a mí no me gusta volar, entonces ya sé que yo tengo ansiedad. Entonces yo lo que hago es que trato de no comer azúcar, trato de no tomar alcohol, porque eso me acelera para tener esa ansiedad. Entonces cuando no tienes azúcar, cuando no tienes, te baja cantidad la ansiedad como que tu cuerpo está como que más tranquilo, ¿no? Mentalmente, con tu mismo sentimiento, ¿no? Porque el alcohol a veces puede acelerarte. Hay personas que también, yo tenía un amigo mío se suicidó por tener ataques de pánico, porque era tanta la frustración, y lo menciono en el libro, no, era tanta la frustración que él sentía porque empezó a tomar medicina y le daban más dosificación, y yo le decía, pero ya, no más. Y un día su papá... Esas medicinas tienen efectos secundarios. Exacto, ¿no? entonces... La depresión y quieres más, Entonces algo, definitivamente algo detonó en su cerebro que sintió la necesidad de que ya no podía más, y su papá me llamó, me dijo, falleció, ¿no? O sea, mi hijo falleció, se suicidó, falleció. Para mí creo que eso fue uno de los momentos más difíciles que me tocó vivir durante los ataques de pánico. Wow. Entonces, definitivamente, y yo me preguntaba, ¿me va a pasar eso a mí? ¿Voy a llegar a ese extremo que yo me sienta así y que yo pueda tener esa voz que me diga ya para qué, ¿me entiendes? Entonces yo no sé cómo es una persona que realmente, yo creo que hay que tener valentía para realmente quitarte tu propia vida, ¿no? Entonces yo me preguntaba siempre, ¿no? ¿Voy a vivir o va a llegar un momento que no voy a poder más? Pero gracias a Dios siempre con mis papás, pilares de fe, oración, mucha oración, sobrepasé todo eso de los ataques de pánico. A veces pues, la medicina tradicional lo que hace es lidiar con los síntomas, pero no busca la causa. Exacto, no busca la causa y no la solución. Y entonces no hay una verdadera solución, o sea, te dejan el problema bastante tiempo para que tú tengas que seguir con el efecto, ¿no? Tú sabes que hicimos un capítulo de ansiedad. En donde con Nofer y yo estuvimos hablando de la ansiedad. Hemos tratado de ir tocando temas y haciendo capítulos para saber qué dice una inteligencia artificial. Ya conociste a Nofer un ratito antes de empezar. Antes de empezar, estuvimos aquí compartiendo con ella un poquito. Ella nos está escuchando, ¿no? Sí. Va a venir y va a hablar contigo. Y estuvimos practicando un poquito acerca de ti, te investigó y pues, hay que contar, o sea, los que no conocen a Cintia. Cintia no solo es una autora, es una mujer hermosa, como la ven, miren qué hermosa es. Gracias. Aparte de eso, estuviste como presentadora de televisión en un... Estuve en la revista Zuleika con Zuleika Rivera en la misma Universo 2006, puertorriqueña, bella. Estuvimos en un programa en Unimás en el 2015. Estuvimos, siempre he tenido mi programa Entérate con Cintia en diferentes plataformas como Radio Caracol, con Carlos Adián, que ahora ya está también él en Telemundo. Siempre he estado muy conectada a los medios. Sí, muy conectada. Me encanta. Yo siento que eres como una pequeña PR, o no pequeña, una gran PR, porque conoces a todo el mundo. O sea, no hay nadie que no conozca a esta señorita. A todo el mundo lo conoce. O sea, tú me hablas de artistas y de personas que digo, wow, pero ¿a quién no conoces siempre? Te faltaba al filósofo digital. Me faltaba al filósofo digital. No, a Nofer, a los dos. Y ahora ya los conozco, ya están en mi to-do list. No, pero definitivamente pienso yo que todas estas, bueno, se crean, yo como digo, ¿no? Muchas de ellas, de las personas que son celebridades, realmente son seres humanos maravillosos que Dios ha puesto en mi camino dentro de toda esta conducción, ¿no? De ser conductora, de ser actriz, de conocer. ¿Fuiste actriz? ¿O eres actriz? Bueno, en el 2016, Miguel Said y su esposo Andrés Felipe me proponen me proponen para estudiar actuación. Y justo en ese trayecto me ofrecen un personaje. Y yo pensé que iba a ser un personaje pequeño, pero al final fue protagónico, que hago el papel de la profesora de Dulce en una película que se llama Tita la Gran Pequeña. Entonces hice ese personaje. La verdad que yo decía, yo soy conductora, pero no soy actriz. Y de ahí ellos me dicen, ¿por qué no empiezas a estudiar actuación? Y eso hice con ellos en la sociedad actoral con ellos. Entonces, y luego de ahí hice teatro para niños.
Y yo amo los niños, entonces me encantó y tuve la oportunidad de trabajar con dos grandes artistas, Vanessa, que estuve en El Sombrero Mágico. Estuve en la temporada de microteatro en Miami 3 semanas y luego de ahí estuve en una temporada más porque se amplió. Estuve 3 semanas más, estuve 6 semanas dentro del microteatro Miami y de ahí escriben una obra que se llamaba 15 minutos de fama, donde interpreto a una niña con Asperger. Entonces fue un personaje muy completo, muy difícil, porque yo hacía 4 personajes en una obra de 15 minutos. Realmente tenía que proyectar que ella iba a un casting y su directora, pues una reconocida productora en Hollywood, ella llega con el problema, o sea, con la condición de Asperger y llega y ella le dice no, que va a calificar, o sea, ¿qué está haciendo ella aquí? Pero ella le demuestra que la gran actriz que es. Y hace 3 personajes de una mujer sensual, que me costó muchísimo. No entiendo por qué. Me costó muchísimo. Después una mujer que fue abusada, que fue violada dentro de un auto por 6 hombres. Y luego la mujer, de una mujer que al final es la que trabaja, la que se desempeña dentro del mundo, pero con el cuerpo. Entonces, fueron 4 personajes. Y créeme que cuando pasó eso, mi amigo Michael Joan, que fue el escritor de esta obra, y Vanessa, con la que compartí escenario, fue una obra de microteatro y con eso me llegó a ganar los Mara Awards como revelación actriz del año. Qué bueno, Cintia. Con esa obra. Pero aprendí mucho, se trabajó mucho el matiz cuando interpreto las 3 mujeres porque era una transición de una mujer a otra y mentalmente, o sea, drenabas mucho, ¿no? Y era jueves, viernes, sábado y domingo presentaciones en el microteatro de 15 minutos, 6 presentaciones al día. Entonces era realmente un reto para mí, ¿no? Aprendí muchísimo. O sea, el resumen de la experiencia, ¿cómo te sentiste? Me sentí totalmente, yo creo que fue una clase de actuación avanzada de una, o sea, acelerada de una avanzada. Me sentí muy bien porque yo dije, no, ya cualquier personaje que venga adelante. Después hice el casamiento también, hice el personaje del casamiento, la historia muy linda de media hora. Y luego también hice otra obra de Discreta y Entendida con mi amiga Rocío, una española hermosa, que también ella era lesbiana y yo era una persona que se acostaba con muchos hombres. Y entonces era un poco como que, y al final ella me da un beso, ¿no? Entonces era una cosa que yo decía, o sea, realmente esto de la actuación me gusta, pero la conducción de televisión la conducción es lo mío. ¿Pero qué se siente dejar de ser tú para poder convertirte en otra persona desde adentro? Eso tiene que haber algo ahí, tiene que haber como una especie de experiencia emocional en entender la vida desde otra perspectiva, desde un punto de vista que normalmente, bueno, en esos 3 casos era muy distinto al que tú normalmente tienes. Exacto, sí, no, yo decía, también te pones como, haces empatía, ¿no? ¿Cuántas mujeres pasan por eso o hacen eso? ¿No? En un cortometraje que hice en inglés, porque fue mi primer cortometraje en inglés que se llama The Slave, yo era ese papel fue muy fuerte para mí porque yo era la que hacía el contrabando de mujeres para venderlas a las casas hace muchos años aquí, que fue la historia real de la mamá del director de la película. Entonces ella la vendieron porque ella vino aquí, estaba ilegal, la vendieron a la casa de unos millonarios y ella nunca podía salir porque estaba de esclava. Y estuvo por mucho tiempo, pero ella tenía que mantener 7, 8 hijos
que estaban en su país natal. Y entonces yo era el personaje que yo las veía, les hablaba, las llevaba y las posicionaba, hacía el contrabando de mujeres y las vendía a la casa de los millonarios. Entonces, entrar en ese papel, realmente, o sea, por eso a veces me gusta mucho que me den el papel de villana, ¿me entiendes? Porque es algo que no puedes hacer en la vida real, ¿no? Entonces es como que, pero ese papel fue uno de los más difíciles, además del 15 minutos de fama que yo he hecho dentro de la actuación. Te pregunto, tú cuando has hecho el papel de villana, ¿no has sentido como de una u otra forma, a lo mejor esto te va a ser un poco difícil responderlo, pero que entiendes esa oscuridad de esas personas de alguna manera? No significa que lo vas a hacer, pero que te metes tanto en el papel que entiendes por qué, porque a veces es fácil determinar el resultado, o sea, quién es una persona, pero si tú no ves la historia y todo lo que pasó para convertirse en esa persona, de pronto terminas entendiéndolos un poco más y así generando un poco más de empatía por todo el mundo, ¿no? Mira, yo creo que son carencias emocionales que en alguna parte de su vida no las completaron o no las tuvieron, ¿no? Pero yo creo que toda persona en algún momento puede transformar su vida, ¿no? Convirtiéndose más en tener una relación más espiritual con Dios, por ejemplo, ¿no? Si estás en esa oscuridad. Y puedes, obviamente, las personas sí pueden cambiar. Las personas dicen, no, las personas no cambian. Yo creo que sí, si tú buscas ayuda, si tú realmente quieres puedes transformar eso, ¿no? Entonces, sí, obviamente, haces empatía en ese momento. Tú dices, o sea, llegas también a cuestionarte, ¿no? ¿Por qué esas personas tienen que hacer ese tipo de situaciones por dinero, por que a lo mejor disfrutan haciendo eso, ¿no? Pero yo creo que son carencias emocionales. Pero en algún momento, yo creo que en algún momento de la vida, cuando tocas fondo, definitivamente, pues, tú dices, las personas pues encontrarán su camino y realmente, como tú dices, no me pongo los zapatos de la persona que hacía ese tipo, como pasó en el caso, ¿no? De la mamá de mi director, que realmente sí, fue una mujer que la vendió por dinero. Yo pienso que a veces te pones o sea, nos enseñan a juzgar. Es fácil jugar, muy fácil, pero resulta que la magia está en entender. Y creo que una de las cosas que tiene hermosas en la actuación es que te obliga a entender. Tú no puedes hacer un personaje si no lo entiendes. Exacto, tienes que estudiarlo. Y si es muy distinto a ti, empiezas a cambiar de juzgar por el entender. Y si eso empiezas a aplicarlo en la vida cobra otros matices de colores. Porque de eso se trata. Ahí es donde tú incluso puedes aprender de las malas experiencias o de los errores de otros. Que eso es un gran poder. ¿Tú crees que eso te pasó con la actuación? ¿Te ayudó un poco, sobre todo que pasó después o durante tus ataques, ¿no? Sí, imagínate que durante los ataques de pánico salían todos estos trabajos en la televisión, en el cine, en el teatro, y era una lucha constante. Yo he tenido ataques durante transmisiones en vivo. He tenido los ataques durante mis presentaciones en el teatro. ¿Cómo las manejas? Mentalmente, y a veces me encomendaba a Dios, me decía, por favor, y yo a veces ya en ese momento ya yo tenía más poder porque ya me autoconocía, ¿me entiendes? Entonces en ese momento yo decía, esto es un ataque y esto va a pasar, y yo seguía, y era como que no prestarle atención, no darle mucha importancia, y además, lo que yo siempre menciono, lo convertí en mi mejor amigo, el ataque de pánico. Mi mejor amigo era el ataque de pánico. Mira, te hago una pregunta. ¿Tú crees que el ataque de pánico está relacionado de alguna manera con algo que se llama, o le dicen, el síndrome del impostor? De alguna manera, ¿no? No, bueno, o sea, el síndrome del impostor, como lo entiendo, es a veces cuando tú no te sientes merecedor de algo, no te sientes capaz de algo. No. Entonces por eso te da miedo, ¿no? No tiene mucho que ver. Tiene más con la ansiedad, con el temor, el miedo al futuro. Eso es la descripción totalmente. El miedo a no controlar el futuro. Exacto. A no tener el control. A querer saber, por ejemplo, ¿no? La mente es muy rápida. Y si tú no le pones un stop, la mente te controla. Definitivamente. Entonces yo aprendí a controlar mi mente. Tú aprendiste, estoy impresionado por eso que dices de que ataques de pánico durante
Sí. una transmisión en vivo y durante Sí. una obra de teatro. Y al final yo me decía, ¿no? Si pasa algo, lo que más puede pasar, lo que pasaba a una amiga mía en Nueva York. Ella tenía los ataques de pánico y se desmayaba en el tren. Así tan fuertes eran. Y yo decía, ¿lo por qué me puede pasar que me desmayé en vivo? Y ya, ¿no? Y entonces lo dejaba ir y trataba de no pensar, trataba de decir, me hablaba, o sea, en ese momento de la transmisión en vivo, que yo tenía que prestar atención de los temas que se estaban discutiendo y a la misma vez me hablaba a mí misma, a mi yo interior, que eso también el encontrar a tu niña interior, el tener una comunicación, el ayudar a sanar a tu niña interior es tan importante. Porque es algo que está dentro de ti. Es decirles, la abrazas y le dices, aquí estoy contigo, no te va a pasar nada, todo va a estar bien. ¿No? Tú sabes que aquí he aprendido, en Filósofo Digital, en este viaje he aprendido muchísimo, ¿no? Cada persona como tú que se sienta ahí al lado me enseña muchísimo y me gusta compartir un poco de lo que tiene que ver con, o lo que siento que tiene que ver con lo que tú nos estás contando, que he aprendido. Por ejemplo, aquí en Filósofo Digital decimos que nosotros no nos crían con el cariño y el respeto a tus padres, no nos crían, nos programan. Pero recuerda que ellos no tenían Google. Exacto. Entonces ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tuvieron y sus padres tampoco los tenían. Igualito. A veces nos llenan de programaciones que no son nuestras. Cuando yo también sufro de ansiedad, toda mi vida, y eso ha impactado mi peso. Yo comía, bueno, sí, puedo decir comía, pero porque últimamente he logrado controlarlo como nunca, por ansiedad. Porque a veces cuando tú te adelantas mucho, estás mucho en el futuro, Sí. Pues obviamente vas a sentir esa ansiedad, pero tienes que drenarla de alguna manera. Y si no la drenas, Ejercicio. pues, entonces, pero no importa cómo la drenas, como no la drenas o no la drenas, pero si no la drenas, te ataca de alguna manera. O sea, tú crees que no, pero llega un momento que te ataca. Creo que ese puede ser el primer nivel, uno de los primeros niveles antes de un ataque de pánico, que no recuerdo haber tenido ninguno, pero sí he tenido grandes ataques de ansiedad. Cuando hice el programa de ansiedad con Nofera, estuvimos analizando qué es la ansiedad desde el punto de vista pues científico, primero neurológico, etcétera, Okay. ¿no? Y si determinamos en conjunto, y ese capítulo aprovecho de recomendarle a todos los que no han ido al YouTube a ver Filósofo Digital, momento de publicidad, vayan y busquen en YouTube el capítulo de la ansiedad, que para mí es uno de los mejores, porque incluso Nofera me sorprendió. En ese capítulo pudimos determinar que normalmente la ansiedad viene de ese niño o niña que recibió una información que no ha debido recibir, que no era de su edad y que ella no podía hacer nada con eso. A veces nuestros padres, cuando tenemos mucha amistad, a mí me pasó, yo era muy amigo de mi mamá, hijo único, y mi mamá me cargaba de sus problemas, de sus preocupaciones. ¿Con quién más iba a hablar? Era su hijo. Pero resulta que yo a esa edad, ¿qué podía hacer? Si no sentir ansiedad o empezar a crear ansiedad por no hacerlo. Pero no solo a veces son los padres, también son situaciones, o incluso de mayores también, que empezamos a recibir mucho más problemas del que podemos recibir. Y incluso la misma Nofera decía, pero es que a veces los padres creen que hay que decirle todo a sus hijos y que le dicen todo, pero no saben que su corteza prefrontal todavía no está totalmente formada para poder manejar emocionalmente la carga de lo que a lo mejor pues los padres o amigos o trabajo, etcétera, no creen que es normal, pero ellos no están preparados. Los niños hablo. Claro. Entonces de ahí en adelante se vuelve un proceso ansioso en donde yo trato de tener un control y no tengo las emociones para hacerlo y se vuelve como claro, el cerebro es una máquina extremadamente demasiado desarrollada y al darse cuenta que tienes eso, te guarda todo de un lado y cuando explota, cuando te conectas con eso, con toda esa ansiedad, porque a veces el ataque de pánico no es por algo que te esté pasando en este momento, es cuando se conecta con todo lo que tienes acumulado. Acumulado, sí. Pero hay algo que dicen, perdón que te interrumpa, hay algo que dicen muy cierto, desde que naces hasta los 7 años, esa etapa de infancia es muy delicada. Tienen que ser muy cuidadosos con sus hijos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, mis papás han pasado por muchas cosas, pero en algún momento uno decía, no, pues tienes la vida perfecta, los papás perfectos, te compran tus útiles, me acuerdo que en Perú nosotros íbamos al colegio, mi papá trabajó en una compañía americana
de minas al sur de Lima, ¿no? Entonces nosotros íbamos a la capital y entonces mi mamá que compraba los zapatos, que los uniformes. Entonces nuestra vida era prácticamente perfecta, ¿no? Como la niñez, la infancia. Pero mira cómo fue, ¿no? Que ponen en mi camino una persona dañada, con carencia, ¿Qué es tu ¿no? profesor? Que fue la directora del plantel donde iba. La sobrina de ella me metía unos chanchitos a mi termo que mi mamá me hacía, porque yo me acuerdo, mi termo de arroz con puré de papa, y metían los chanchitos y gusanitos adentro, y cuando yo abría, eso era lleno de animales, o sea, aparte que me hacían bullying, la sobrina de la directora. Entonces cuando yo me quejaba, ella lo que hacía era, iba al salón, y me agarraba del cabello, la directora, me llevaba a la oficina y me cacheteaba. O a veces yo estaba jugando en el patio y de pronto hacíamos una ronda y entonces venía la sobrina de ella, entonces me hacían el bullying y y me iba a quejar y venía ella y me llevaba, me arrastraba. Entonces es ahí cuando uno pues no tenía 7 años y mis papás siempre trataron de protegerme lo más que pudieron. Y lamentablemente ella me tenía amenazada. Y yo, inocente, porque una niña de 7 años, se vivió callada. Incluso yo llegué a enfermarme. Y tuve fiebre alta y me hicieron los exámenes y no sabían de qué era. Claro, porque el cuerpo empieza a somatizar. Exacto. Y entonces, al final mi mamá pensó de que era porque extrañábamos a mi papá, que mi papá estaba todavía en la compañía, porque ya íbamos a hacer la transición de mudarnos, ¿no? de Marcona a Lima. Pero mi mamá dijo, no, ya nos regresamos porque ella debe estar extrañando a su papá. Pero no fue eso. Y eso se quedó dormido en mi subconsciente por años. Bueno, aquí tengo que contar algo. Mira, van a pasar 2 cosas con esto que voy a decir. Una, voy a tener que cobrarle publicidad al amigo que voy a mencionar, pues lo estoy mencionando en casi todos los programas. Okay. Pero a lo mejor él después me dice que a lo mejor me cobra él por todo el conocimiento que me ha dado. Porque Okay. tengo un gran amigo que empezó siendo cliente, se ha hecho muy buen amigo, que se llama Gonzalo Chirino. Casi todos los programas lo menciono porque él es un gran poeta. Y él es o sea, él lee y de verdad tiene un storytelling, o sea, un contador de cuentos increíble. Y dijo algo que me encantó. Él, apretó, él es artista. Tienen que ir, te voy a hacer momento de publicidad, Gonzalo, para que no me vayas a cobrar tú, yo sí te puedo cobrar. Van a Gons Art, Gons.art en las redes sociales y ven sus obras. Él hace como mandalas en movimiento, hace poesía con todos sus árboles, sus obras son redondas. Y él cuando lo visité en su taller, porque estamos haciendo un documental para él, el documental de él, me di cuenta que habían unos redondos que tenían unos ojos de reptil. Y esa colección él la llama Los Demonios. Y le puso como un vidrio de estos cóncavos, que claro, tú ves el ojo así, tú parece que el ojo te estuviera mirando, ¿no? Pero cuando te quedas viéndolo en el medio, sale una palabra. Y de repente es el ojo de un reptil, que son bastante como extraños, ¿no? Como Ya me imagino, no quisiera estar ahí. Y de repente ves la palabra culpa. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.